Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre la perturbación de un sistema sencillo en lazo cerrado sujeto a una perturbación. Aquí tenemos, por ejemplo, en este diagrama de bloques, un sistema retroalimentado donde G2DS puede representar a la planta que se va a controlar, HDS puede representar el sensor, la salida se sensa y se retroalimenta junto con la señal de referencia, se genera un error. Esta función de transferencia puede representar lo que es un controlador. La acción de control se envía a la planta, pero existe una perturbación que se va a combinar con esta acción de control, posiblemente por existen muchos tipos de perturbaciones. Por ejemplo, si el controlador afecta a un motor y el motor va a mover al proceso, el motor puede estar sujeto a perturbaciones de fricción, vibraciones mecánicas, etc. Entonces esta perturbación la voy a representar con DDS y RDS es la señal de referencia. El sistema lo asumimos siempre lineal y por eso podemos aplicar el principio de superposición. Podemos decir, ok, para obtener la salida CDS voy a considerar primero RDS igual a 0 y tener solamente la entrada como DDS, y en su caso después hacer lo contrario. ¿Qué es lo que tendríamos entonces aquí? Bueno, pues el diagrama de bloques que tendríamos pues sería precisamente siendo 0 esto, tendríamos lo siguiente. Vamos a redibujar. Tendría G1DS más DDS esta señal negativa la podemos aplicar aquí en menos HDS. Y bueno, pues eso es lo que tendríamos en primera instancia. Entonces tenemos una especie, observen ustedes, tendremos una especie de retroalimentación. Este diagrama yo lo puedo dibujar de esta forma para que lo tengan claro. Un sistema retroalimentado positivamente donde la señal de transferencia directa sería G2DS y aquí tenemos G1DS menos HDS. Y este signo negativo pues lo podemos aplicar aquí. Bueno, pues entonces en realidad tenemos G2DS G1DS HDS. Esta entrada negativa, por lo tanto, debido a este signo negativo. Y bueno, la salida es esta, ¿no? ¿Cuál es la función de transferencia entre el ruido y la señal de salida? Pues sería CDS es igual entre DDS, la entrada, la función de transferencia directa, que sería G2DS, entre 1 más G1DS, G2DS, HDS. Esta multiplicación de estas dos, conmuto nada más ahí los términos para arreglarlo así. Y bueno, pues esta es la señal de salida. Bueno, en el diagrama original, si la D la hago 0, que es lo que tengo, pues tenemos el diagrama
G1 de S. Esto como si no existiera, no se va a sumar nada, se pasa derecho. Aquí tendría G2 de S. Y tenemos la H de S. Bueno, y el diagrama, la función de transferencia de este pues es muy sencilla, ya la conocemos. Esta sería la referencia, R de S, esta es C de S. Entonces C de S entre R de S es igual a pues a G1 de esta multiplicación, sería G1 de S, G2 de S, H de S. Esa sería la función de transferencia de la referencia a la salida. Ok, estos son por separado. Este es cuando RS es igual a 0 y este es cuando DDS es igual a 0. Son dos casos. Sin embargo, cuando el sistema está funcionando, obviamente las dos entradas están participando, no son 0. El principio de superposición pues me permite decir, ok, que la salida pues en realidad es un efecto de la entrada, de la perturbación y de la referencia. Entonces esto es igual, ponemos primero este, G1 de S, G2 de S, 1 más G1 de S, G2 de S, H de S, por la referencia, aquí es por RS, más, aquí tenemos G2 de S y la misma relación que tenemos aquí abajo, sería G1 de S, G2 de S, H de S por la perturbación, esta por la perturbación, aquí sería D de S. Bueno, entonces tenemos un sistema con dos entradas y una salida. La salida, bueno, esta es la función de transferencia debido a la entrada y esta es la función de transferencia debido a la perturbación. Entonces aquí la idea es diseñar un sistema. Este proceso supongamos que no lo puedo mover, que yo pueda poner un sensor adecuado, un controlador adecuado. Entonces supongamos que estas sean mis condiciones que yo pueda variar para controlar el proceso. ¿Qué es lo que tendría que hacer para minimizar el efecto de la perturbación? Bueno, por ejemplo, en el libro de Ogata mencionan las siguientes condiciones. Vamos a ver. Dice, si el valor absoluto de G1 de S y G2 de S y H de S es mayor, mucho mayor que 1, y tenemos que G1 y H de S a ver, permítanme, aquí tenemos G1 y H de S, ok, y G1 también es mucho mayor que 1. Entonces la perturbación no se minimiza, vamos a decir, el efecto de la perturbación se minimiza, o la función de transferencia no afecta. Se minimizan los efectos de la perturbación. Entonces esto lo que quiero decir es, si vemos en esta relación, ¿qué pasa si yo tengo la primera condición? Esta,
Vamos a checar la función. Voy a reescribir esta función de transferencia aquí para irlo manejando. CDS entre DDS. La relación entre la salida y la perturbación pues es igual a G2DS 1 más G1DS G2DS HDS. Entonces, si yo tengo esto mucho mayor que 1, lo que tengo, esto lo puedo aproximar a G2DS G1DS G2DS HDS, porque esto es mucho mayor que 1, entonces esto, o sea, esto no pesa con respecto a esto, nada más lo pongo solo, esto cancelaría a esto, y quiere decir que esto, bueno, pues sería igual a 1 sobre G1DS HDS, y con esta otra condición, pues esto se aproxima a 0, por lo tanto esta perturbación no afecta o se minimiza mucho la presencia de la perturbación. Si DDS se multiplica por 0, pues la CDS sería 0, entonces no habría perturbación, no habría efecto de la perturbación. Pero ¿qué pasa con la señal de la que sí a nosotros nos interesa la referencia? Bueno, pues la referencia, vamos a escribir la función de transferencia debido a la referencia. G2DS HDS. Esta es la función de transferencia debido a la referencia. Esta sí nos interesa que el sistema siga la referencia, no podemos perderla. Entonces, debido a la primera condición, a esta, pues esto es igual, se aproxima a G1DS G2DS G1DS G2DS HDS. Esto se cancela y esto pues sería aproximadamente igual a HDS. Entonces la relación, bueno, esto sería por RDS, ¿no? La relación, pues la función de transferencia sería 1 sobre HDS y bueno, quiere decir que dependeríamos de lo que es el sensor pues, para tener una buena aproximación. Entonces una retroalimentación unitaria, por ejemplo HDS, que es igual a 1, eso implica que CDS pues sería aproximadamente a 1 por RDS. Esto es igual a RDS, ¿no? Entonces quiere decir de que pues con estas condiciones de una retroalimentación unitaria, la salida sería aproximadamente igual a la entrada y bueno, pues esa sería la forma de minimizar las perturbaciones. Espero que quede claro. Hasta luego.